Muy buenas tardes, hermanos. Como informamos el día de hoy en la mañana, estaremos iniciando una serie de reflexiones en torno a la Lectio Divina, que es un método de oración. Estaremos utilizando el material propuesto por la Conferencia del Episcopado Mexicano, Tú eres el Cristo, una serie de 12 sesiones de oraciones de Lectio Divina a partir del Evangelio de San Marcos. Pero antes de pasar con esta reflexión, vamos a hacer la pequeña introducción. ¿Qué es esto de la Lectio Divina? Para empezar, en el momento en el cual nos encontramos como iglesia, tanto local como universal, en esta crisis debido al coronavirus, nos encontramos asediados por una multiplicidad de dificultades, de opiniones, en un mundo donde cuesta mucho saber cuál es la verdad. Hay muchas opiniones, hay muchas situaciones que generan inconformidad, que generan un ambiente sincero de no saber qué es lo verdadero, dónde está la verdad, quién tiene la razón. Invita mucho este ambiente a poner en duda incluso lo que las autoridades proponen. Porque cuando el mundo está en crisis, el mundo se convierte en incapaz de la verdad. Y cuando el mundo es incapaz de la verdad, se hace incapaz de amor. Eso diría el padre Arturo Paoli. Por eso San Ignacio de Loyola propondría: nunca tomes una decisión, ya sea en exceso de consolación o en desolación, hasta que las aguas vuelvan a tranquilizarse y vuelvan a su lugar. Es el momento en el cual tomar decisiones. Es el lugar donde uno aprende a escuchar a Dios que habla. El primer punto, por ende, para entrar en oración es intentar apaciguar al corazón. ¿Qué podemos hacer en nuestra dispersión contemporánea para liberarnos de los engaños, para aprender a orientar nuestro camino al horizonte de la verdad, a esa verdad que en la fe creemos es la voluntad de Dios, lo que Dios ha revelado, la palabra de Dios que se nos comparte? Cómo dentro de nuestra complejidad humana que necesita expresarse, podemos ver a esta voluntad divina y aprender a descubrirla y seguir. Es sin lugar a duda irrenunciable a nuestra vocación cristiana recibida por el bautismo, la búsqueda total y constante de la relación con la palabra de Dios y con Dios mismo en un constante crecimiento y desarrollo. San Pablo proclamaría: cuando era niño pensaba como niño, ahora que soy adulto, pienso como adulto. Si mi fe sigue siendo la misma que cuando hice mi primera comunión a los 6 años, ahora con 35 años, es porque no he hecho este camino de crecimiento, de profundizar, de relacionarme con Dios desde la vida. Se propone pues la lectura orante de la palabra de Dios. Aprender a hacer esta lectura de forma atenta, serena, reposada. En este acto de paciencia, de lectura, implica también estudio, y en el estudio la oración, puesto que la oración sin estudio, sin profundidad, se convierte en mero sentimentalismo vacío, y el estudio sin oración se convierte en ceguera, no alcanza a descubrir a Dios que habla. La Lectio Divina, este método de oración antiquísimo, antiguo en nuestra iglesia, es un auténtico signo de esperanza para la iglesia a lo largo de los siglos. Es una invitación a buscar y crear encuentro con Jesús, el Verbo hecho carne, la palabra divina y viviente. Las Escrituras tienen como centro, origen y fin a Jesús, palabra de Dios que jamás enmudece. El encuentro con el Señor implica tomar conciencia de estar en presencia de Dios. En estos 4 pasos graduales: lectura, meditación, oración y contemplación. Y desde esta experiencia aprender a aplicar la palabra que Dios nos dice, la palabra que Dios revela a nuestra situación concreta. Lo que depende de nosotros es aprender a disponernos favorablemente.
Es aprender a buscar qué herramientas, qué medios puedo yo darme, utilizar para encontrar y dar este momento de diálogo, de encuentro con Dios. Como diría el profeta Isaías ante la potencia de la palabra, como desciende la lluvia del cielo y no vuelve y no retorna al cielo, sin antes empapar y fecundar y hacer germinar la tierra para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí del vacío, sin que haya realizado lo que a mí me deleita y haya cumplido a hacer lo que la envié. En el primer paso, por ende, la lectura. San Isidro de Sevilla enseña: cuando rezamos, hablamos con Dios. Cuando leemos, Dios habla con nosotros. Por eso la importancia esencial, punto de partida, preguntarnos: ¿qué es lo que dice este pasaje? El texto es un pretexto, es un medio para que cada uno de los lectores entreteja su encuentro con el Señor, para que halle al Señor que habla. La Sagrada Escritura es conocer a Cristo, es una referencia indispensable. Si no se conocen las Escrituras, no se conoce a Jesús. Para una adecuada lectura, por lo tanto, es necesario tener algunas anotaciones de índole exegético, que es la exégesis, de manera supina para que comprendamos. Son aquellos comentarios que en nuestras Biblias aparecen a la nota de pie de página. Esas pequeñas anotaciones, explicaciones de elementos en el texto que nos permiten adentrarnos a lo que está pasando, a lo que se nos está compartiendo. Y aunque en apariencia los entendemos, muchas veces puede ser que lo que significaban hace 2000 años, con el tiempo, haya cambiado, evolucionado. El tiempo y espacio, cuándo y dónde fue escrito el texto, es imprescindible para alcanzar a describir lo que el texto comparte, la realidad que explica. Por lo tanto, en primer lugar, es aprender a organizar activamente los elementos del relato. ¿Quiénes aparecen? ¿En dónde se encuentran? ¿Quiénes son los personajes importantes? ¿Cuál es la situación que se narra? ¿En dónde hemos de aprender a fijar nuestra atención? Para esto es esencial la virtud de la paciencia. Un acto que invita a no distraerse, a tener atención al detalle, porque muchas veces en los detalles se encuentra la médula del mensaje. Estar atentos a los símbolos, plenamente consciente de que no pocas veces reemplazan, muchas veces, a la explicación conceptual. ¿Cuál es el simbolismo de la parábola que Jesús comparte en el Evangelio? El simbolismo de que Jesús le pida agua a la samaritana. ¿Qué es lo que eso significaba? Porque era escandaloso. Por eso, allá donde vayas, allá donde leas en la palabra del Señor, siempre ten presente a Dios que está ante ti. Apóyate siempre en el testimonio que se comparte en las Sagradas Escrituras. Escudriñar, por ende, la palabra de Dios, la Biblia, en cada una de sus dimensiones, nos ayuda a revelar una pluralidad de sentidos, a fin de no hacerle decir al texto cosas que el texto no quiere decir, a no proclamar temerariamente conclusiones que no son lo que se refiere el texto. Por eso, aprender a hacer una lectura de las cosas divinas con intención fiel y agradable a Dios. Recurramos muchas veces, por ende, al magisterio de los santos, a lo que la Iglesia ha compartido, al magisterio de la Iglesia. En nuestro caso, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, que propone contemplar a Jesús en el libro vivo. La única certeza que podemos dar a la generación joven es la que de San Pablo mismo compartió. Sé en quién he creído, quién ha dicho de sí a Jesús. No a una cultura, no a una acción interesante, no a una estructura, sino a Él.
poder fortificar a los débiles y estimular una respuesta a la vez que no cesa de llamar en los momentos de crisis como en los momentos de claridad. Aprender este primer paso de la lectura, auxiliándonos a veces de libros, de comentarios, de anotaciones que el Santo Padre, que el Obispo, que la jerarquía de la Iglesia han hecho referente, para que tengamos en claro a qué se refiere el texto. El segundo momento de la lección divina es la meditación, cuando conocemos a través del acto, aprendemos a cambiar, nos cambiamos, nos transformamos. Conocer implica un cambio, adquirimos algo que hacemos nuestro, suscitamos así un constante intercambio, donde Dios se me da a conocer y el conocimiento que recibo me transforma. La lectura orante de la palabra parte de nuestra experiencia cristiana, que es cristocéntrica, Jesús al centro. La meditación nace de la humildad ante el misterio de Jesús, Dios mismo hecho hombre, muerto y resucitado, de en quien profesamos Señor mío y Dios mío. La lectura que hemos hecho la meditamos a la luz de Jesús. El centro de nuestra fe no es solamente que Jesús es Dios, ni solamente que Jesús es hombre, sino que es Dios hecho hombre. Dios hombre. El fin de la meditación, por tanto, es llevar al alma, a mi experiencia interior, a comprender y gustar la palabra de Dios. Esto que he leído, ¿qué me dice? Porque la fe anhela comprender. La fe anhela profundizar en aquello que cree. La fe recibida en el bautismo se goza entrando en comunión con aquel que la dio en la existencia, nuestro Señor Jesús. La meditación de la palabra se hace en una sencillez simple, como Dios en su simpleza ama. Es aprender a salir de uno para entender, a pesar de la propia debilidad, la grandeza del amor que me soporta. Es aprender a ver a la luz de la lectura, a la luz de lo que Dios me dice, de lo que yo entiendo, y ponerme en referencia, en diálogo con Dios. Esto que he escuchado a mí, que me invita. Ya se empieza a dar el segundo paso a partir de la meditación, a partir de lo que platica el texto. Podemos empezar a intuir que esto que Dios me dice, ya lo ha dicho antes, es un camino que invita al seguimiento. Y a partir de la meditación, de lo que el texto me ha dicho, de lo que he descubierto que Dios me invita, pasamos al tercer momento, la oración. Que la oración, se puede decir, es la única actitud que el hombre tiene ante la revelación. Es lo único que podemos hacer al descubrirnos amados, entrar en diálogo con Dios. Si en la lectura hemos escuchado lo que el texto dice, en la meditación hemos puesto el acento en lo que el texto me dice a mí, a lo que a mí me invita. En la oración, lo que se busca es qué es lo que Dios me dice, qué es lo que descubro que Dios me comparte y que me invita a decirle a Dios. Guardar silencio para luego proclamar la gloria divina, en un intercambio, en un diálogo. Ponerse en la presencia de Dios, cuando uno verdaderamente se descubre en la presencia de lo divino, te desarmas, como le pasó a todos los grandes personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La presencia de Dios es avasalladora, y lo único que se puede hacer es centrarse, proclamar su santidad, adorar la presencia de lo divino. Es una experiencia que no solamente se queda en la cuestión intelectual como la meditación, sino que es más profunda. Abarca los sentimientos, abarca la mente, abarca la totalidad de tu persona.
en ese prostrarse ante Dios y decirle: Señor, Señor mío y Dios mío. En este tercer momento de la lección divina, brota la sabiduría que nos invita a descubrir lo que Dios nos revela. Por eso la oración es Dios y yo, no yo y Dios. Lo importante es aprender a escucharlo a Él, aprender a hacer silencio, tanto externo como interno. Y esto a nuestras generaciones nos cuesta mucho. Estamos acostumbrados a la dispersión, al ruido tanto externo como interno. La oración solamente se puede dar en la interioridad. Y esta interioridad no implica fugarse, no implica evadir lo que está pasando, sino aprender a descubrir el origen de las propias motivaciones. ¿Qué es lo que se acontece en mi interior? ¿Qué es lo que mueve al corazón? Allí, como dice Jesús en el Evangelio, en la intimidad de tu cuarto, allí es donde fraguamos nuestra persona y nuestra historia. En la intimidad del corazón es donde verdaderamente se da la oración, el diálogo de Dios conmigo, que en el silencio acontece. Esta experiencia es una experiencia que se va dando de manera gradual, en la medida en la cual poco a poco uno se va ejercitando. Al inicio parecerá no tener fruto. Por eso la paciencia que se exhorta tanto en la lectura como en la meditación sigue siendo una actitud indispensable en la oración. Dios ha proclamado a través de Jesús: aquel que busca encuentra, toca y se te abrirá. En el acto de la constancia, el alma se acostumbra a buscar y encontrar al Señor que la ama. Y luego de esta experiencia de oración se pasa a la contemplación, el último momento de la lección divina. Una vez hemos tenido este encuentro con Dios, que hemos perseguido, lo hemos descubierto, los santos llamarían a la contemplación un instante de tempiternidad. ¿Qué es esto? La eternidad que se hace tiempo. Me descubro en relación con Dios en el aquí y el ahora. Y por ende, actuar aquí y ahora, porque el encuentro con Jesús cambia la vida, invita a actuar, recordando lo que de Él se proclamaría en el libro de los Hechos: pasó su vida haciendo el bien. Cuando el apóstol Santiago proclama en su carta: muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe con obras, habla de la experiencia de la contemplación, donde el cristiano, al descubrirse tocado, inundado por Dios, en este diálogo con Él, descubre que su vida misma es un acto de gloria y que la relación con Dios se expresa en la vida cotidiana y de manera especial en la relación con nosotros. San Ignacio de Loyola propone como un medio para aterrizar la contemplación, la composición del lugar. Ya que has hecho la oración, imagínate nuevamente en ese pasaje que has leído como si tú fueras uno de los personajes, utilizando la imaginación para ponerte tú en situación directa de diálogo con Jesús. Si a ti te dijera: ven y sígueme, ¿cómo responderías? Si tú estuvieras en el momento del bello sermón del monte, cuando se escuchan las bienaventuranzas, ¿cuál sería tu reacción al ver al maestro que empieza a proclamar un proyecto que no tiene mucha lógica humana? ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en la última cena? La felicidad es la riqueza del ser, en la medida en la cual uno entra en diálogo interno. Uno aprende a valorar lo que es esencial. Y enseguida, para terminar la lección divina, en este acto de contemplación, si no aterriza la oración
en una renovación de las 3 grandes virtudes teologales, es probable que nuestra oración se haya quedado simplemente en un acto intelectual. Si mi fe, mi esperanza y mi caridad no empiezan a aumentar. Fe en Dios, que en la revelación se ha acercado y me ha salvado. Esperanza en la certeza de que sin importar lo que pase, mi vida está en manos de Dios. Y caridad de sentirme amado e invitado a amar. Sin estas 3, es probable que en este ejercicio, tanto de la oración como la contemplación, yo haya marcado el ritmo y no Dios. Pero de las 3, como diría San Pablo, la más importante es la caridad. La contemplación debe de invitarle a la acción, y la acción concreta se vive en el hermano, porque mostramos el amor a Dios amando al prójimo. De tal forma que la lección divina busca, a través de la lectura de la palabra, de su meditación, de entrar en diálogo con Dios, al llevarnos a la vida, entrar en contacto con Dios en lo interno del corazón, para luego este contacto y diálogo con Dios llevarlo al encuentro con el hermano, donde Dios está presente. Espero que estas indicaciones nos ayuden para disponernos conforme vayamos presentando las diferentes reflexiones. Que Dios los bendiga, que Dios nos ayude como parroquia en esta situación de dificultad, y que estos ejercicios que haremos cada uno en la intimidad de nuestro hogar también puedan hacerse en comunidad. Pidan a sus esposas, esposos o hijos, tal vez el domingo, luego de compartir la misa, el poder hacer un ejercicio de oración. Que Dios los bendiga y que tengan un